Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la polivictimización y vulneración de derechos, aproximaciones desde la evidencia. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente que va a impartir el seminario hoy es Alicia Fuentes. Ella es psicóloga, candidata a magíster, candidata a doctora en psicología, bien digo, magíster en intervención psicojurídica forense de la Universidad Diego Portales, magíster en intervención en psicología por la Universidad Alberto Hurtado, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niños niñas por la Universidad de Griffith, Australia, diplomada en Derecho de la Infancia y Adolescencia por la Universidad de Talca, diplomada en Niñez y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, en técnicas de peritaje forense psicosocial en víctimas de delitos violentos de la Universidad de la Frontera, diplomada en pericia psicológica forense en el marco de la reforma procesal penal de la Universidad de Santo Tomás, instructora para la formación en relación a la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes. Es docente y relatora en temáticas relacionadas con abuso sexual infantil, técnicas de entrevista y vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, además de ser la directora de Consultora Justicia e Infancia. Siempre es un honor contar con ella, así que echa la bienvenida y la presentación. Es toda suya la sesión, estimada. Muy bien, muchas gracias Rodrigo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este seminario del día de hoy. Bien, ya vamos en más de 200. Cuando miré recién estábamos en 199, estamos en 204 participantes, así que 200 más de 200 almas que estamos acá hoy día entonces para poder estar en este ratito, en este seminario sobre polivictimización y también por supuesto con esta posibilidad al final de ganarse una beca para este magíster. Así que, magíster, perdón, para este diplomado, porque parece magíster, porque es bien largo, se los anticipo. Es largo, contundente y con hartos también docentes muy variados también este diplomado. Bien, voy a empezar entonces, voy a compartir pantalla. También estaba mirando ahí desde dónde vienen de diferentes partes. Eso es lo que también me gusta mucho de los seminarios de ADIPA, que se suman personas de todo Chile. A veces también tenemos participantes internacionales. No sé si será esta la ocasión, pero bueno, también podría ser de diferentes también carreras, de derecho, psicología, trabajo social, que somos los que además, como esta tripleta que siempre trabaja muy, muy de la mano. Ya, voy a compartir entonces la presentación para que aprovechemos el tiempo. Hay mucho que decir y poco tiempo, así que quiero que lo aprovechemos. Este seminario, bueno, yo soy la coordinadora del diplomado y me piden este seminario y traté de pensar en un concepto o en alguna temática que también pudiese ser lo más transversal posible al diplomado y me apareció este concepto de la polivictimización. Y digamos, lo quise mostrar hoy día desde la evidencia. Tenemos evidencias en Chile respecto de la polivictimización y entonces también ahí dejar quizás algunas reflexiones respecto de qué estamos haciendo cuando veamos las cifras que tenemos en nuestro país al respecto. Así que vamos a ir con eso, con este seminario, y voy a partir con un autor que yo creo que lo vamos a ver mucho hoy día, que es David Finkelhorn, que es el que nos entrega este concepto de polivictimización. Y también nos dice que los niños y niñas son posiblemente las personas más victimizadas criminalmente en nuestra sociedad. Y a propósito de eso, Finkelhorn también es entonces es el que acuña dos conceptos relevantes, el de victimología del desarrollo y el de polivictimización. Y yo quise hacer el foco hoy día en este concepto, polivictimización. Esto pensando, ¿cierto?, en personas que han sufrido múltiples formas de victimizaciones en diferentes episodios, lo que puede, por supuesto, generar un malestar psicológico de tipo traumático. Aquí es donde se puede derivar, ¿cierto?, sobre todo este otro concepto también tan grande que es el de trauma complejo. Entonces acá, este autor, que ya lo conocíamos años atrás, ¿cierto? Antes del 2007 lo conocíamos por las dinámicas traumatogénicas. También nos había entregado ahí, nos había
posibilitado un modelo teórico para poder entender cómo se organiza también internamente digamos, el mundo psíquico de un niño, niña, adolescente cuando ha sido victimizado sexualmente, sobre todo de manera crónica. Pero Finkelhorn nos dice, hay que abrir también la mirada. Sí, efectivamente hemos puesto nuestra preocupación en el maltrato físico, psicológico, en los abusos sexuales, en la negligencia, el abandono, que por lo general son problemáticas que están relacionadas con los vínculos más cercanos de los niños. Pero además de eso, los niños viven otras formas también de violencia fuera de los muros de su casa o del entorno más cercano. Y es ahí donde entonces él quiere poner el acento a propósito de este concepto de polivictimización. Vamos entonces a revisar esto, pero antes, eso. Quiero invitarlos a participar. Somos hartos, así que creo que nos puede resultar algo entretenido. Vamos a construir una nube de ideas. Em, Me gustaría que el que pueda, el que quiera, pueda ingresar en su computador, en su teléfono, a la página menti.com. Es como menta, pero menti. Y ahí, cuando ustedes entran, les va a aparecer una barrita así larga y ahí pueden ingresar este código, el 7343 4033. Y cuando hagan eso, les va a aparecer esta pregunta y la idea es que ustedes puedan responder con conceptos de una palabra solamente. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué palabras y situaciones creo que están relacionadas con el concepto polivictimización? A lo mejor yo digo polivictimización, puede ser, no sé, victimización, puede ser sufrimiento, puede ser delitos, no sé, pero un concepto, ¿ya? Les van a aparecer tres posibilidades, pero la idea es que en cada uno de ellos no pongan una frase, sino que pongan un concepto porque así vamos aunando todo esto en una nube de ideas que justamente la idea es que se repitan al centro y se ven más grandes los conceptos que ustedes más repiten. Hay algunas cosas en el chat, déjenme ver. Ya, yo les voy a poner acá, están también saludando desde algunas partes, muy bien. Menti.com, esa es la página y el código, se los voy a dejar aquí porque después voy a dejar de compartir esta pantalla para ir a ver lo que está pasando en Menti. 7343 4033. Ahí está. Bien, se los dejo ahí entonces para yo dejar de compartir esta pantalla y voy a la pantalla de Menti. Bien, vamos a ver si nos resulta. De nuevo, somos más de 220 personas, así que buenísimo. Bien, acá, uy, ya hay muchos conceptos, me encanta, se los voy a mostrar. Buenísimo. Compartir pantalla. Yo me entusiasmo con esto porque yo siempre como que pienso a lo mejor no van a responder, no sé, pero sí, hay respuestas. Súper. Lo voy a poner en modo presentación para que se vea más grande. Ahí, súper, ahí está. Entonces, fíjense que al medio van quedando las palabras más grandes porque son las que más se repiten. Y por al lado están como los conceptos que acompañan. Y está muy dinámico esto porque hay muchas personas respondiendo, así que buenísimo, se los agradezco muchísimo. Como también decía antes Rodrigo, además también facilitamos la presentación también en la página de ADIP, así que yo después también les saco un pantallazo a esto para que nos acordemos de lo que trabajamos entre todos. Tenemos al medio entonces violencia, vulneración, pero también por ahí está vulnerabilidad, por ejemplo, o vulneraciones, así que creo que es un concepto que se está repitiendo harto. Maltrato, trauma, dolor, sufrimiento, negligencia, abusos, miedo, abandono, bullying. Wow, y hay muchos conceptos alrededor también. Múltiples victimizaciones. Exacto, está como la definición del concepto, ¿cierto? Perfecto. Victimización secundaria, neurodivergencia, desprotección infantil. Wow, se nos está moviendo mucho esta nube, pero están ya quedando al centro prácticamente inamovibles. Trauma, violencia, vulneración, maltrato, abuso, abandono, dolor. También por ahí apareció trauma complejo. Súper. Bien. ¿Qué más? Cuestionamientos, temores, afectación, negligencia parental.
Claro, hay palabras que relacionamos con el concepto, como desde la definición, y también les decía aquí, situaciones. Y hay muchas de las situaciones que ustedes señalan acá que son efectivamente parte de lo que entendemos como la polivictimización. Súper. Adultocentrismo, qué buena palabra. También, porque a la base de todo esto también hay una forma de sociedad, ¿cierto? Que va permitiendo este tipo de situaciones, este tipo de vulneraciones también en los niños, niñas y adolescentes. Y ahí está el adultocentrismo. Bien, ya lo voy a dejar hasta acá. Ustedes sigan nomás los que quieran. Ya están casi todos respondiendo, porque tenemos 87 de 91, súper. Y ya los conceptos están más o menos claros, ¿cierto? Súper. Estos son los conceptos de los que vamos a hablar hoy día. Efectivamente, todo lo que ustedes han puesto acá y lo que ustedes ponen en el centro es también justamente el núcleo de lo que vamos a ver hoy día respecto de polivictimización. Ya, voy a dejar de compartir para volver a la presentación. Muchas gracias por participar también de este primer ejercicio, ¿cierto? Somos hartos, pero podemos participar también con estas plataformas. Bien, y les quiero mostrar un video súper cortito que dura 2 minutos para también empezar con algunos elementos también relacionados con em, estos conceptos de hoy. En Estados Unidos, en el año de 1860, los animales maltratados ya contaban con leyes que los protegían, pero los niños no. Esa realidad cambió con la historia de Mary Ellen Wilson. Su padre murió en la guerra civil y, ante la pobreza de su madre, terminó bajo el cuidado de una familia sustituta. Allí comenzó su calvario, fue tratada como sirvienta, obligada a realizar trabajos pesados, golpeada con látigos, sometida al hambre, al encierro y al silencio, interrumpido solo por su llanto. Una vecina, conmovida por esos gritos, alertó a Etta Wheeler, una misionera que decidió investigar. Al intentar pedir ayuda a las autoridades, le respondieron que la ley permitía a los padres castigar físicamente a sus hijos y que, al fin y al cabo, Mary Ellen estaba mejor en una casa que en la calle. Etta no se rindió. Buscó ayuda en Henry Berg, fundador de la Sociedad Protectora de Animales. Conmovido, él y su equipo usaron un recurso legal de habeas corpus para liberar a Mary Ellen. Gracias a ello, fue rescatada y su madre adoptiva condenada por maltrato. Este fue el primer juicio por maltrato infantil en el mundo y dio origen a la primera organización dedicada a proteger a los niños. Mary Ellen tuvo 2 hijas y pudo llevar una vida feliz. Vivió hasta los 92 años, y su historia cambió para siempre el destino de millones de niños. Bien, em, quería traer esto para empezar este espacio pensando, ¿cierto?, que esto es a fines del siglo XIX, pero se tuvo que recurrir a leyes que protegían a los animales para poder ver si se podía proteger a esta niña de formas muy crueles, de tortura prácticamente, que estaba sufriendo en esta familia sustituta que estaba haciendo cargo de ella, pero en realidad estaba ella a cargo también de las labores de, digamos, de la casa doméstica. O sea, hubo que pedir permiso de alguna forma, o pedir prestado más bien, ¿cierto? Estas leyes que protegen animales para poder protegerla a ella y finalmente sacarla de ese lugar. Y desde ahí también tuvo una proyección distinta para su vida. Entonces el maltrato hacia los niños y niñas, en realidad se empieza a poner la alerta hace muy poco. Esto, claro, fines del siglo XIX, pero tampoco avanzamos tanto. Si ustedes se fijan, esto, fines del siglo XIX, el primer juicio por maltrato, donde se condena a alguien por esto, y la niña es liberada de alguna forma de estas situaciones. Pero había un contexto de permisividad al castigo físico que de hecho en las legislaciones siguió existiendo por mucho tiempo, en nuestro país también, hasta hace un par de años o décadas atrás, estaba la posibilidad, ¿cierto?, de que el padre de familia, el marido, pudiese maltratar a su señora, pudiese, no con esa palabra, sino que es como corregir, ¿cierto? Tenía esa posibilidad. Eso estaba presente también a nivel social. Entonces, si bien este es un hito importante, tampoco esto cambió totalmente la situación de maltrato a nivel mundial, pero sí es un primer hito importante, porque además nos pone como una alerta de decir, tuvimos que recurrir a leyes que protegen animales para poder entonces proteger a esta niña.
Desde ahí entonces nos fuimos desarrollando la Convención, ¿cierto?, los derechos del niño en el 89, pero todo eso a nivel histórico es muy moderno. Em, entonces todavía hay mucho que hacer. Creo que hemos avanzado harto en investigación, en políticas públicas, pero aún falta mucho más permear las prácticas más cotidianas, lo que pensamos también las personas respecto de los niños, niñas y adolescentes. Bien, avanzo entonces hacia eh, el concepto de polivictimización, partiendo primero por el paraguas más grande, que es victimología del desarrollo, que es la propuesta que hace David Finkelhorn en el 2007. Ustedes se fijan, tampoco hace muchos años atrás, menos de 20 años, y señala entonces que la victimología del desarrollo va a estudiar cómo los niños, niñas y adolescentes sufren múltiples formas de victimización según su etapa evolutiva, nivel de dependencia y riesgo de su entorno. Él hace este foco porque plantea que los niños, niñas y adolescentes sufren situaciones de violencia parecidas, similares a los adultos, pero hay condiciones en ellos que los hacen más vulnerables y también podrían llevar a mayores consecuencias, como por ejemplo su nivel de desarrollo, en qué momento del desarrollo están, la dependencia respecto de los adultos en términos materiales, físicos, afectivos, las situaciones de riesgo del entorno, además, donde el niño tiene pocas posibilidades de operar de alguna forma, de poder manejar el entorno cuando sobre todo son más pequeños y tienen mayor dependencia de los adultos de su contexto. Y desde ahí entonces, de este paraguas grande, este paradigma grande de victimología del desarrollo, es que vamos a desprender este concepto de la polivictimización. ¿Y qué nos dice con esto Finkelhorn? Que da cuenta, ¿cierto?, de esto de sufrir diferentes formas de victimización, sufrir múltiples formas de violencia, y también eso, por supuesto, en términos de trauma, habla de la acumulación de estas victimizaciones con severas consecuencias a nivel físico y psicológico. Y desde ahí, él nos plantea algo muy importante. La infancia es el grupo más vulnerable a nivel social. Hay, por supuesto, muchos grupos en la sociedad que lamentablemente la sociedad los hace vulnerables por alguna característica, alguna condición. Pero en los niños, niñas y adolescentes, en las niñeces y las adolescencias podemos reunir además no solamente digamos, el criterio, digamos, evolutivo de edad, sino también pueden confluir otras formas también de vulnerabilidad que van a potenciar esto. Entonces Finkelhorn nos dice, ojo, la infancia es la más vulnerada y la más vulnerable también por parte de la sociedad. Como una idea fuerza y como para quedarse, lo mismo que nos decía al principio, son los más victimizados a nivel social. Entonces, acá de nuevo, nuestro concepto de polivictimización, la exposición a múltiples formas de victimización, no es solamente la repetición de un mismo tipo de violencia, ya que es, no sé, un niño que, por ejemplo, sufre em, durante años de maltrato físico. No se refiere a eso, sino que además del maltrato físico, ese niño también puede sufrir maltrato psicológico, maltrato por parte de pares, por ejemplo, bullying. También puede estar en un entorno social peligroso, con situaciones de riesgo. Entonces se van sumando diferentes formas de victimización. Y creo que este concepto es interesante porque creo que durante mucho tiempo, sobre todo, bueno, nuevo Servicio de Protección Especializada hace un cambio que por lo menos está como en el diseño de algunos programas, que es dejar de mirar la situación que lleva a un niño a el sistema proteccional, dejar de mirarla solamente esa situación, sino mirar al niño, a su familia, a su entorno social desde una mirada más ecológica. Porque estuvimos mucho tiempo también mirando solamente la situación que vive un niño, quizás que es la que genera la alerta, es la que genera que se movilicen los sistemas de protección, los sistemas judiciales, sin considerar que además de esa situación actual, es muy probable, por las cifras que les voy a mostrar también de nuestro país, que ese niño haya sufrido otras formas también de victimización. Y a veces nos quedamos solamente como en el foco de lo que pasa ahora, sin mirar un poquito más allá también otras posibilidades de victimización. Entonces, esta perspectiva nos permite mirar
las experiencias de daño de niños, niñas y adolescentes, no como eventos que ocurren de forma aislada, sino que se van produciendo y acumulando en distintos espacios en los cuales los niños están. Por supuesto, la familia, ¿cierto? Es el lugar más seguro y también puede ser el lugar más peligroso para un niño, su familia, su hogar. La escuela a nivel también comunitario, por supuesto también el entorno digital donde los niños pasan mucho tiempo y es un entorno que para ellos también resulta muy natural porque han crecido también con eso y también a nivel de las instituciones con las cuales interactúan. Acá tenemos una tipología tripartita que nos da también Finkelhor respecto de los tipos de victimización. Él señala que pueden haber victimizaciones que son extraordinarias, o sea, son raras, le pasan a un número reducido de niños, pero de alto impacto. Por ejemplo, situaciones de connotación pública. Estas victimizaciones pueden incluir los homicidios, secuestros y violaciones, por ejemplo, a manos de extraños, como no sé, una situación, eh, por ejemplo, de un psicópata. Pienso un psicópata que ataca a varias personas y son varios niños. En nuestro país tenemos el psicópata de alto hospicio, ¿cierto? Que no solamente hay delitos sexuales, también hay homicidios, ¿cierto? Hay secuestro, homicidio, delitos sexuales. No es lo común, ¿cierto? Pero por eso le pasa a un número reducido digamos, de niños, pero cuando ocurren genera un alto impacto, por supuesto, en las familias de esos niños, en los niños, la familia de esos niños, y también a nivel social, como que genera también como un alto impacto, una alta conmoción. Tenemos también las victimizaciones agudas, que son las más frecuentes. Por ejemplo, tenemos acá el maltrato físico activo, el abandono, la negligencia, maltrato emocional, secuestro familiar, lo pone con ese concepto, cuando hay también conflictos parentales eventualmente, y abuso sexual, que son las victimizaciones que, si lo consideramos, ¿cierto? Sobre todo los que trabajan en el ámbito proteccional, las que más se producen eventualmente, ¿cierto? En el caso de los niños. Y también nos habla de las victimizaciones pandémicas, que ya sabemos de dónde viene, ¿cierto? Como de esto muy masivo eventualmente y que le ocurre a la mayoría de los niños en el curso de su desarrollo. Agresiones, situaciones de malos tratos por parte de pares, de hermanos. El castigo físico lo pone acá también como distinto al maltrato físico activo, hace como una distinción ahí Finkelhor a propósito de decir el maltrato físico como algo que no tiene como ¿cómo decirlo? Como quizás una explicación. No estoy con eso justificando, pero quizás cuando hablamos de castigo es la forma de disciplina en la que incurren padres, madres, figuras de cuidado cuando consideran que tienen que corregir algún tipo de conducta. Eso se refiere con el castigo físico versus el maltrato físico activo, que podría no tener una justificación de disciplina a la base. Y señala acá que una de las más frecuentes que se puede dar es lo que pasa en el colegio, ¿cierto? En las escuelas respecto de el bullying. Y les pido ahí que recuerden esto porque cuando veamos las cifras, ¿cierto? La estadística que tenemos en nuestro país, ahí vamos a ver que efectivamente esto es algo muy relevante en términos de lo que está pasando también en nuestro país. Bueno, la polivictimización, por supuesto que es un concepto, creo que es relevante a la hora de evaluar, diagnosticar, hacer intervenciones para poder analizar la vulneración de derechos. Como yo les decía, no esta mirada de la situación que en la actualidad a lo mejor genera algún tipo de medida, algún tipo de movilización proteccional, judicial, sino que también tener esta mirada de, ya sé que es muy probable, y también se lo voy a mostrar por las estadísticas en nuestro país, es muy probable que este niño, junto con lo que está viviendo ahora, y que genera quizás una intervención, genera que esté yo trabajando con él, es muy probable que tenga otras situaciones de victimización que no puedo desconocer porque esas situaciones, aunque no estén ocurriendo actualmente, igualmente han generado consecuencias en ese niño, ¿cierto? Y son consecuencias que se van acumulando. Y yo creo que con el paso del tiempo no solamente se acumula, sino que además se potencian, lamentablemente. Entonces tenemos que mirarlos desde ahí, desde este enfoque también de vulneración de derechos.
probablemente sea un niño que históricamente ha sido vulnerado en sus derechos. A lo mejor se detecta ahora en la actualidad cuando tiene 8 años, pero muy probablemente si yo hago esa historia de vida, ese recorrido, voy a ver diferentes formas de afectación en su integridad física, psicológica, sexual y también en sus derechos. Por supuesto, el derecho a la protección, a una vida libre de violencia y también a otros derechos como por ejemplo la educación, la salud, participación, etcétera. Entonces creo que puede ser ahí unos buenos lentes a la hora de mirar casos, pensar en esto. Sabemos que este es un fenómeno que está, que se produce y que lamentablemente por las cifras es mucho más habitual de lo que pensamos. La evidencia internacional también nos ha mostrado que quienes se ubican en los grupos de mayor acumulación de victimizaciones presentan, que ahí están los niños, em, hay otros grupos también, pero acá nos convocan los niños, niñas y adolescentes, presentan más riesgo de sintomatología traumática. Y acá yo le sumaría, porque la sintomatología traumática va muy en la línea de lo que los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Pero como estas son victimizaciones que se acumulan con el tiempo, que están en diferentes contextos de la vida de un niño, ya no nos queda corto el tema de la sintomatología traumática, sino que más bien es una configuración del niño en la línea traumática junto también con otras alteraciones como alteraciones anímicas, la depresión, ansiedad, dificultades escolares, problemas de conducta y afectación finalmente de su desarrollo socioemocional. Entonces, Finkelhor, ¿cierto? Y los autores que también han trabajado en este concepto sostienen que la polivictimización puede explicar mejor el daño psicológico que el análisis por separado de una experiencia de abuso o de violencia. Interesante entonces este concepto, por ejemplo, a la hora de pensar en aquellas personas que hacen evaluación de daño psicológico en un niño por una situación. Uno piensa, bueno, la fenomenología de las vulneraciones de derechos en los niños me dice, y también la estadística me lo corrobora, que es muy probable que este niño no solamente haya sufrido esta experiencia de vulneración o de victimización que me están pidiendo que evalúe respecto del daño. Voy a tener que pensar también posiblemente en una hipótesis, en una posibilidad de que también hayan otras experiencias que estén ahí también rodeando. Y además, interesante porque este desarrollo teórico de la polivictimización también ha derivado en un instrumento de la línea estadística, cuantitativo o psicométrico, para poder también evaluar victimización, polivictimización. Y acá tenemos el JBQ, que es el cuestionario de victimización juvenil, que está pensado para niños un poco más grandes, entre los 12 y los 17 años. Por eso está el concepto de juvenil. Y ya desde acá uno se plantearía la incógnita eh, y el vacío, la brecha respecto de los niños, niñas, ¿cierto? Bajo los 12 años. No hay por lo menos de esta línea, ¿cierto? Teórica, no tenemos un instrumento específico para aquello, ¿cierto? O hay que modificar algunos instrumentos, por ejemplo, que puedan existir para poder llevarlos como a esta área y también a población como la que tenemos en Chile. Dejen pinchado esto, el JBQ, ¿cierto? Porque es un instrumento que mide distintas formas de victimización infantil, delitos comunes, maltrato por parte de cuidadores, violencia entre pares, victimización sexual, exposición a violencia comunitaria y violencia digital. Y lo dejamos pinchado porque este es el instrumento que hemos usado en Chile para poder medir polivictimización. ¿Ya? Entonces, también para que lo dejemos ahí cuando vayamos a revisar justamente los resultados de estos dos estudios que tenemos en Chile. Y también, bueno, además de los estudios internacionales, tenemos a Finkelhor, alguien que también se formó con Finkelhor, que también trabaja mucho y además tenemos digamos, la facilidad del idioma, porque es española, es Noemí Pereda, también que es doctora en psicología, que también ha trabajado mucho respecto de este concepto. Y en Chile hay muchas personas que se han formado con ella o han trabajado con ella. Y acá tenemos, por ejemplo, estos autores, Cristian Pinto, que trabaja también todavía actualmente en varios, tiene publicaciones también, y también está trabajando en investigación sobre eso, sobre esto. Entonces, en los últimos 25 años,
la victimización infanto-juvenil se ha posicionado como un foco de investigación mucho más serio que está en las universidades. Ya no solo se ve como un problema doméstico, un problema de las familias, sino que también ha permeado, ¿cierto?, al mundo académico, al mundo de la investigación. Y también eso es muy bueno, sobre todo cuando se puede entender puentes y comunicación entre lo que se investiga y lo que finalmente está pasando. También por eso mi objetivo final es poder mostrar el estudio más actual que tenemos en Chile de polivictimización y reflexionar cómo eso lo llevamos a nuestras prácticas, cómo esto permea o no las políticas públicas, las orientaciones técnicas. Bueno, hay como tener, como les decía, estos lentes para poder mirar también diferentes aspectos laborales, políticos, en términos de orientaciones, de programas, etcétera. Y además este concepto está instalado, ¿cierto?, en disciplinas como de los que estamos hoy día, psicología, el derecho, la sociología, las ciencias sociales, para poder entonces abordar los aspectos sociales y culturales que también pueden ser o pueden ser factores de riesgo o perjudiciales también que pueden estar relacionados con este concepto, este fenómeno de la polivictimización. Tenemos mucho que hacer todavía ahí. Y entonces ahora ya voy entrando para que revisemos estas encuestas que tenemos en Chile. Porque sí, yo esto creo que es motivo de eh, no los resultados, sino que el que tengamos estas dos encuestas en Chile, creo que es un motivo para poder celebrar en el sentido de que nos estamos tomando en serio esto en términos de hacer un estudio que viene de un marco teórico bien sustentado, robusto, y que además toma el JDQ. ¿Se acuerdan que dejé lo pinchado? Lo traemos para acá de nuevo porque las dos encuestas de polivictimización que tenemos en Chile están basadas en una adaptación para nuestro país de idioma, ¿cierto?, de cultura, de ese instrumento, de ese JBQ, que es este cuestionario de victimización juvenil. Y por eso mismo se ha aplicado a estudiantes entre séptimo básico, que serían ya los 12 años aproximadamente, a tercero medio, que estaríamos ahí ya llegando a adolescentes de 17 años, con cifras importantes, casi 20.000 estudiantes, en el caso, por ejemplo, de esta primera encuesta, que fue hecha entre los años 2017 y 2018. Y ya nos empieza a entregar información relevante respecto a este fenómeno. Y nos dice que los niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a una diversidad de situaciones que los afectan su desarrollo en términos de victimización, en la casa, en la escuela y en el barrio. Y acá tenemos al lado derecho este gráfico que de esta encuesta, los resultados, y vemos ahí qué es lo más común o lo que tiene mayor porcentaje, 75% de exposición indirecta, le vamos a llamar, a la violencia en comunidad. Por ejemplo, un barrio donde se producen delitos, robos, temas también que tengan que ver, por ejemplo, con drogas. Ya, un porcentaje bastante importante, no es algo que a lo mejor le pasa directamente al niño o a su familia, pero tiene conocimiento de aquello y también de alguna forma impacta al sentir, por ejemplo, menos seguridad, al moverse, restringir horarios para moverse, salir de su casa, trasladarse, etcétera. Después tenemos, fíjense, un delito común que es el ataque físico, que podría ser un robo con violencia, un robo con intimidación. O sea, algún tipo de delito común que implique algún tipo de ataque físico para ese niño o adolescente. Es un porcentaje bastante grande. La verdad es que nuestra preocupación durante mucho tiempo quizás estaba enfocado a lo que pasa intramuro familiar, por decirlo de alguna forma, pero fuera de los muros de la familia, y sobre todo cuando son niños más grandes, porque acá estamos hablando de 12 a 17, que se mueven mucho más, empiezan a ser más independientes, eh, quizás se van al colegio en micro, caminando, salen a comprar, tienen también vida social mucho más afuera de las casas, se juntan con sus amigos, amigas. Entonces también ese espacio que están empezando a ocupar, también les ofrece lamentablemente situaciones de delitos de los que ellos son víctimas. Y en un 20% delitos comunes que no impliquen algún tipo de ataque físico directo digamos, a los niños, niñas y adolescentes. Y luego tenemos un porcentaje casi del 35%
que plantea haber sufrido alguna situación de maltrato por parte de sus cuidadores. Después por pares el 29%, delitos sexuales el 16%, em, y digitales un 20%, ya para ese entonces 2017-2018. También ahí, cuando vemos la segunda encuesta, lo voy a dejar pinchado porque hay algunas también reflexiones que hacer respecto de lo que pasa en el espacio digital. Y tenemos acá la segunda encuesta de polivictimización. Se vuelve a hacer, ¿cierto?, esta encuesta en el año 2023 y acá lo que se ve, vamos a mirar el gráfico como más en detalle, pero que en general se mantiene el patrón de la encuesta pasada, del 2017, pero aumenta la cantidad, digamos, en proporción de victimizaciones indirectas, de exposición a la violencia en la comunidad, o sea, eso que ya era alto, digamos, se incrementa. Después, los ataques físicos, las victimizaciones de parte de pares y también de parte de cuidadores y de padres. Eso es lo que también ahí aumenta. Ya estaba mirando ahí el chat. Perfecto. Ya. Em, y aumentan específicamente, en general se mantienen los patrones, que es lo que aparece acá en el gráfico de la derecha, ¿cierto? Se compara 2023, que es la segunda encuesta y la que tenemos, digamos, hasta ahora, con el 2017 y más o menos se sigue comportando igual con algunas variaciones. Lo que aumentó, aumentos significativos a nivel estadístico, son tres tipos de victimizaciones. El maltrato por pares, que subió bastante, es el que más sube, con 8 puntos porcentuales. Después el maltrato por parte de figuras de cuidado, padres, por ejemplo. Y luego los delitos comunes con amenazas. Eso es lo que sube. Y plantea también como conclusión esta segunda encuesta que se incrementa la victimización, la violencia en espacios de interacción íntimo de los niños, con sus compañeros, amistades, cuidadores, padres, madres. Entonces acá, en este gráfico de la derecha, vemos por cada uno de estos tipos de victimización cómo se ha comportado, ¿cierto? Y la verdad es que es bastante estable, lo que también nos habla de varias cosas. Primero, el nivel metodológico, que sigue siendo el JBQ, ¿cierto? Con las adaptaciones a Chile, un buen instrumento que es sensible a poder captar esto que están viviendo los niños, niñas y adolescentes, pero también nos muestra muy claramente nuestra situación, ¿cierto? Actual y pasada, y seguimos así. Y vemos ahí entonces que se mantienen muy, muy cercanamente los porcentajes de estas victimizaciones con este incremento en estos tres tipos en particular. Fíjense que la victimización digital prácticamente se mantiene igual y ha sido también un foco de reflexión, como de preocupación, porque uno pensaría que los niños pasan tanto tiempo en el espacio digital y también tenemos noticias, lamentablemente, de muchos tipos de delitos que también se cometen ahí, ¿cierto? Situaciones de riesgo y de vulneración que viven niños, niñas y adolescentes. Pero también hay muchas situaciones que los niños, niñas y adolescentes no consideran como eventualmente situaciones de riesgo o situaciones delictivas. eh, no siempre pueden quizás tener esa claridad respecto de lo que pasa en el espacio digital, porque es un espacio también como muy como natural para ellos, como de que permanecen mucho tiempo ahí. No siempre se dan cuenta si a lo mejor los está, no sé, les está escribiendo un adulto, quizás pasar por un niño. No siempre es tan fácil hacer todas estas distinciones. Entonces, ahí habría que mirar si se vuelve a hacer esta encuesta de polivictimización, que está, ¿cierto?, en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad, de Prevención del Delito, perdón. Si esto, ojalá tengamos una encuesta un par de años más para saber cómo vamos también. Porque lo que nos dice esto a simple vista es que 2017 al 2023 son 6 años, ¿cierto? 5 o 6 años, porque fue entre el 2017 y 2018. La verdad es que em, esto, teníamos esta información, ¿cierto? Del 2017. Algo pasa que en 5 años esto no disminuye, no va hacia atrás de manera significativa, sino que se mantiene el patrón y además hay ciertas victimizaciones que estadísticamente han subido y ahí uno tendría que poner las alertas. Y además de eso, bueno, acá está el detalle.
Después me voy a la conclusión grande la segunda encuesta de polivictimización. Acá entonces el foco, maltrato por parte de cuidadores, esto en detalle, lo que más reportan los niños, niñas y adolescentes de esta encuesta es que lo que más reciben son insultos y el descuido por parte de los adultos. Y acá hay un tema importante, la negligencia. Años atrás, cuando también teníamos los reportes, los boletines de reportes estadísticos de Sename, tenía mucha información, como que ahí aparecía muy desglosado todo, la negligencia no era el principal motivo de ingreso al ámbito proteccional, pero en los últimos años ha empezado a subir y de hecho en algunos años ha sido el número uno como motivo de ingreso de un niño, niña, adolescente al ámbito proteccional, sea programas ambulatorios o programas residenciales o de cuidados alternativos. Entonces, esta encuesta también es sensible en captar eso. Aparte de insultos, que son formas, por supuesto, de maltrato activo a nivel psicológico, también está el tema de la negligencia, el descuido. También eso es algo que s- eh, se incrementa de alguna forma en esta última encuesta. Maltrato por pares. Y acá lo que más reportan los niños que respondieron a esta encuesta es que hay peleas o riñas. Y cuando hablamos de riñas, acá tiene también el sentido de em, no una pelea casual, sino que una pelea donde probablemente hay más de un par, o puede ser grupos de pares, por ejemplo, y que tienen también mayor impacto a nivel físico. Son más como intensas a nivel físico. También los insultos y algo que me llamó mucho la atención, que es esto de imponerle a otro a que haga cosas que no quiere. O sea, un par que le impone a otro que haga algo en contra de su voluntad, que también me llamó mucho la atención como formas también que han aumentado de maltrato entre pares. Y bueno, estamos viendo en nuestro país todo también digamos, un momento también de debate, de cuestionamientos respecto de esto que algunos llaman la violencia escolar, pero en realidad es como poner el fenómeno solo ahí, cuando la violencia no está solamente ahí. Este es un reflejo, un contexto en el cual aparece la violencia, pero se ha visto y hay uno podría preguntarse, esto que es del 2023, estamos en 2026, 3 años después. ¿Se habrá hecho algo con esto? Algo, digamos, serio, algún tipo de medida o medidas, y no las medidas como reactivas, que lamentablemente quizás estamos escuchando de poner, no sé, detectores de metales, revisiones de mochila. Eso es llegar tarde. Algo está pasando mucho más de fondo, quizás no solamente entre pares, quizás esto es una muestra de otras situaciones mucho más de fondo que está también pasando a nivel social. Pero esto lo teníamos hace 3 años atrás. Puede también ser una alerta importante de si se habrá hecho algo en ese sentido. Yo sé que hay varias iniciativas en términos de convivencia escolar y tampoco son fenómenos de rápido abordaje. También requieren un tiempo, pero requieren también de políticas bien pensadas desde la evidencia y que ojalá vayan al fondo de los problemas. Y bueno, acá ya es el titular. O sea, perdón, sí, el titular o la conclusión, pero el titular como más grande. En el 2023, en esta segunda encuesta, subimos en relación con el 2017 de 9 situaciones de victimización en el último año a 10 situaciones de victimización, que ya 9 es mucho. Si lo pensamos, es harto, ¿cierto? Eh, pero pensar en 10 en un año de estas diferentes formas de victimización, la verdad es que es bastante. Y en prevalencia vida, que en el fondo es como lo acumulativo, eh, varió también de 14 a 15 situaciones en la trayectoria de vida. O sea, el niño mirando hacia atrás en su vida, esa cantidad de situaciones de victimización, que la verdad es que es bastante. Y cuando hablamos de eso, por ejemplo, tiene que ver con, ustedes se fijan, por cada ítem, maltrato de pares, hay diferentes formas, ¿cierto?, que asume esa violencia. A eso nos referimos, como puede ser que aquí, por ejemplo, en maltrato de pares, un niño haya marcado el ataque físico por parte de una persona, de un niño, el ataque físico por parte de un grupo y
esto de, también sufrió insultos. Ya hay tres, ¿ya? A lo mejor acá en cuidadores marcó dos, y acá, y así, por cada una puede haber marcado. Y eso entonces nos lleva a, en un año, 10 situaciones de victimización y acumulativas durante la vida, 15 situaciones de victimización. Yo creo que esto, no sé si seré yo solamente, no sé si me apoyan o no, pero yo encuentro que esto es una alerta. Esto es como algo que uno tendría que mirar y decir, es muchísimo. No solamente estamos corroborando que los niños sufren polivictimización en nuestro país, sino que las cifras son bastante impactantes. De hecho, me acuerdo en una presentación de Noemí Pereda, que yo les comentaba de España, también hay encuestas de polivictimización allá y la cantidad es menor comparativamente con Chile. Entonces también uno dice, acá hay una realidad que hay que mirar, esto que hay que ver. Quiero revisar lo que ustedes dicen acá. Claudia Valencia dice, eso porque ahora el sistema de registro de servicio de protección especializada ya no te deja poner todos los indicadores de ingreso. Exacto, negligencia, maltrato. He echado de menos eso también, como de que nuestras estadísticas también en términos de lo que está pasando con los niños que ingresan al sistema proteccional, tenga como una estadística más fina. La verdad es que no está eso. Michelle Alcaíno dice, yo trabajé en un colegio en convivencia escolar y doy fe que se hace mucho por la prevención, pero es difícil si no hay políticas públicas y poca inversión en profesionales especializados y poco apoyo de la familia. Sin duda. O sea, y ahí, gracias Michelle, porque puso un foco en algo importantísimo, prevención. Y voy también ya cerrando esta parte para hacer también dar el paso a las preguntas con ese concepto, la prevención. Entonces, esa acción que en realidad tiene mucho también que, digamos, que entregarnos. Estamos muy puestos en llegar cuando ya se están produciendo las situaciones y llegamos tarde. Esta encuesta es del 2023. ¿Qué va a pasar si hacemos una encuesta en el 2000, no sé, 28, 2029? ¿Será mantener el patrón? Entonces, yo diría, ok, está súper bien que hagamos estas encuestas, porque sobre todo con esta, digamos, con una metodología clara, con un sustento teórico potente a la base, buenísimo. A nivel técnico, muy bien, metodológico también. Pero esto tiene que ir a la política pública, tiene que ir a las intervenciones, tiene que ir también a los cambios más profundos respecto de la infancia en nuestro país. Y ahí tenemos algo pendiente, la prevención. La promoción de derechos, por una parte, y la prevención de que ocurran situaciones de victimización. Pero como ya sabemos, por lo que nos dice acá, ¿cierto? Esta encuesta, de que esto es muy frecuente en la vida de los niños, podemos también ir a la prevención de nuevas situaciones de victimización. ¿Ya? O sea, ya ocurrió, ok, pero trabajemos no solamente en reparar, restituir, recuperar, estos son los conceptos que quizás más se ocupan acá, sino también en prevenir. El niño ya le pasó, a la niña ya le pasó, pero puedo hacer algo porque ya puedo reconocer en su situación, desde un modelo ecológico de análisis, ¿cierto? Diferentes factores de riesgo y puedo trabajar en esos factores de riesgo. Y puedo desde ahí también prevenir nuevas situaciones de victimización o la misma que ya ha sufrido u otras formas de victimización, porque sé que ese niño tiene en su situación, ¿cierto? Factores que lo pueden poner en riesgo de volver a ser víctima de algún tipo de violencia. Prevención, entonces, ojalá pudiésemos avanzar ahí. Bien, con puntualidad inglesa, llegué a las 9 de la noche para dar también espacio a algunas preguntas también de parte de ustedes. No sé si ahí estará Rodrigo por ahí. Claro que sí, aquí estoy, profesora. Ya. Si no, no importa, yo seguía nomás. No se preocupe. Muy bien, así mismo como menciona la profesora, vamos a dar el pase a las preguntas. Brindémosle un aplauso virtual a la docente por la tremenda exposición Gracias, Rodrigo. que nos acaba de entregar. Sí, Au, son aplausos que salen como, wow, así como muchos. sí, pues, Buenísimo. merecido, merecido. Me sorprende la tecnología todavía. Gracias, gracias. Buenísimo. Y le voy a dar el pase a Andrea, que tiene su mano levantada. Ahí le estoy abriendo el micrófono, Andrea. Hola, buenas noches a todos y todas los participantes.
Hola, buenas noches. Bueno, me quería tomar un poco de lo que hablaba sobre la prevención. Una persona ya hablaba sobre que en los colegios, en convivencia, se hacía prevención en relación a los malos tratos, bullying y otras vulneraciones que se dan en otro contexto fuera de lo intrafamiliar. Sin embargo, considero también que es importante generar o crear comunidades sensibles en los colegios, centros de salud, distintos dispositivos que finalmente puedan como también incorporar en sus políticas de implementación, orientaciones técnicas también, conceptos que tengan que ver con generar estas comunidades sensibles también para todos estos niños, niñas, adolescentes para prevenir situaciones de vulneración y también educar a los padres en relación a la prevención, los buenos tratos y otras temáticas que son súper claves para poder prevenir cualquier situación que tenga que ver con victimización, polivictimización o vulneración de derechos. Eso. Súper, muchísimas gracias Andrea. Ahí puso un concepto interesante el tema de las comunidades sensibles. También se está trabajando harto el concepto de los cuidados sensibles. Ahí, por ejemplo, he tenido la posibilidad de trabajar em, con algunas residencias también proteccionales respecto del cuidado sensible, como en lo cotidiano también de los niños. También estoy trabajando en algo que está relacionado con eso también con la vida residencial, con que las educadoras de trato directo también sean consideradas, ¿cierto?, las cuidadores terapéuticos. Imagínense, estamos avanzando de eso a tener también estos nombres. Entonces, también desde ahí, una sociedad. Me gusta el concepto que tomó Andrea, ¿cierto?, de una sociedad que cuide a los otros, que cuide a los niños, comunidades sensibles en ese sentido en todo lugar, en todo orden de cosas. Yo creo que ahí lo que nos falta, yo creo, mucho es sensibilización. Yo justo ayer hablaba, no es por pasar el dato, pero ayer estaba justamente en una clase de la versión anterior de este diplomado que se está, digamos, difundiendo. Y yo les decía, necesitamos más sensibilización en el sentido de, para mí es como en la primera capa de la piel, como raspar, que raspar ahí la epidermis, y que quede más sensible y que desde ahí podamos ir más allá a sensibilizar. Por ejemplo, entender qué podemos hacer si estamos o sabemos algún tipo de situación de maltrato o vulneración respecto de un niño. Si escuchamos a un niño en nuestro barrio que está llorando, se escuchan gritos, ¿qué hacemos? ¿Sabemos a dónde recurrir? ¿Tenemos claridad de a dónde llamamos, dónde levantamos el teléfono, mandamos algún tipo de información? También ser una sociedad que sea más sensible, ¿cierto? Y que sea también parte del cuidado de los niños también. Así que también interesante y también eso, por supuesto, tiene que estar presente en los lugares donde los niños están más habitualmente, como por ejemplo los colegios. Creo que también sería una lógica también ahí interesante en ese sentido. Sí. Muchas gracias, Andrea. Tengo acá a Catalina del Río. Súper. Estaba también leyendo aquí los comentarios en el chat. Hola, buenas noches. Catalina, No buenas voy a noches. prender la cámara porque está un poquito mala, pero tenía, como mi pregunta va dirigida como más un poquito a la metodología del cuestionario JVQ, que Ujú. me surge la duda como eh, cómo van hechas las preguntas, de qué forma como que se aplica, si es que las preguntas son como explícitas en ese caso, porque me imagino que igual podrían revivir algunas situaciones, algún recuerdo que tengan los niños, y además de qué forma como que se les explica a ellos que van a responder este tipo de cuestionarios, cómo se les informa o si hay alguna medida como eh, más superficial, como que eso me queda un poquito, me surge la duda, en verdad. Eso. Súper. Gracias, Catalina. Sí, la verdad es que el cuestionario va a preguntar. Y interesante porque justo estaba hablando hace un par de días atrás con alguien también respecto de el preguntarle a los niños. Como a veces tenemos un poco de miedo de preguntar, pensamos que quizás vamos a sugestionar o vamos a contaminar o no sabemos cómo hacerlo. Este cuestionario sigue la lógica de que tenemos que ir hacia los niños a preguntar. Y el cuestionario pregunta de manera directa. Todas estas situaciones de victimización las pregunta, no va como rodeando, sino que las pregunta directamente. Pero también digamos, este proceso a nivel metodológico también incluye explicaciones, por supuesto, a los niños. Se hace en los colegios. Eh,
Y ahí también van equipos de profesionales que tienen formación, que tienen además capacitación específica en cómo hacer esto, explican respecto del instrumento. El instrumento es autoaplicado, o sea, se le pasa a cada niño como el cuestionario y los niños contestan. Y por supuesto que hay protocolos en caso de, como decía Catalina, que se produzca alguna situación de desborde emocional, se pueden producir situaciones de develación. Puede ser que un niño nunca haya contado algo que en el cuestionario se le está preguntando. Y qué bueno que lo hicimos entonces. Qué bueno que fuimos hacia los niños a preguntar, porque entonces a lo mejor ese niño, al ver esto, al ver que hay un contexto cuidado, justamente aprovechando esa palabra de Andrea, cuidado, ¿cierto? Donde además se dice que si necesitan contar algo, pueden acercar a cierta persona y se van a activar, digamos, las redes proteccionales respectivas. Bueno, está también todo ese cuidado, ¿ya? Puede pasar, sí. De hecho, la forma más común por la cual los niños develan, por ejemplo, los abusos sexuales, es por preguntas, preguntas de adultos. Em, es la forma más común. Que sea espontáneamente no pasa. Preguntas de adultos y en contextos donde se sienten protegidos. Entonces, eventualmente un niño puede sentir, con todos los resguardos con los que se hace, por supuesto, esta encuesta, que eventualmente sí puede ahí, entonces, eh, decirlo. Además de contestarlo ahí, también de decirlo. Ay, perdón, como que algo me pasó aquí. Ah, que estaba justo mirando que Fernanda compartió ahí el cuestionario, justo para que lo puedan ahí ver las preguntas, los reactivos, etcétera. Y a propósito ¿cierto? De la pregunta, también aquí Antonia dice, ¿no hay riesgo de revictimización? Interesante, aquí hay varios conceptos. La revictimización, como concepto así puro y duro, es la posibilidad de un niño de volver a ser víctima de alguna forma digamos, de violencia. Entonces, más que revictimización, porque no estaríamos revictimizando, no estaríamos sometiendo al niño por contestar una encuesta a alguna forma de violencia, pero sí, quizás entiendo más como en la línea de la victimización secundaria, como no es el delito o la victimización primaria, pero es a consecuencia de haber sufrido eso. No hay riesgo de revictimización cuando las cosas se hacen de manera bien cuidada, protegida, con protocolos por parte de profesionales que están capacitados, donde también se anticipan eventuales situaciones como develaciones o desbordes emocionales, algún tipo de dificultad que pueda ocurrir, porque siempre tenemos riesgos cuando trabajamos con personas y trabajamos además con niños, niñas y adolescentes, que sabemos lo que nos dice Finkelholm, que son los más victimizados en la sociedad. Entonces uno sí piensa que al ir a mirar, al ir a preguntar, podría algo emerger. El preguntar por sí mismo no genera, no es violencia, no genera un daño en particular, pero sí puede movilizar algo en el niño. Y sí, todas estas encuestas, todos estos, digamos, estas metodologías tienen que tener incorporado todos esos resguardos porque es muy probable que eso haya seguramente ocurrido. En más de algún lugar, en más de algún colegio, algún niño puede haber develado, algún niño puede haber presentado algún tipo de desborde al leer las preguntas, por ejemplo, y sentir eh, como reflejada su situación en alguna de esas preguntas. Pero lo tenemos que hacer. Y ahí tomo lo que también dice Andrea. Estamos llegando tarde, porque tenemos este miedo de, es que si le pregunto, lo voy a dañar. Si le digo algo, quizás no, sí, hay que hacerlo con los cuidados, ¿cierto? Y tenemos investigación, tenemos artículos, tenemos claridad de cómo hacerlo. Hay que saber entonces tomar eso y llevarlo a la práctica y a tener estos dispositivos, ¿cierto? De encuesta con todos estos resguardos, sin duda que sí. De hecho, cuando uno hace una investigación con personas y también con población vulnerable, también hay un montón de resguardos éticos que hay que asegurar antes de ir siquiera a plantear algún tipo de investigación o encuesta con grupos vulnerables, sobre todo los niños, que sabemos que es el más vulnerable de todos los que hay a nivel social. Muchísimas gracias por la pregunta, porque también nos va movilizando. También a propósito de eso, esta idea de le podemos preguntar a los niños. Vayamos a preguntarle con todos los cuidados, con todos los recuerdos, pero los niños a veces necesitan esas preguntas bien hechas, con entornos protegidos, donde se sientan resguardados para poder hablar, porque tienden a no develar por el miedo que pueden sentir a propósito de
los están también victimizando. Gracias, muchas gracias, me encantó la pregunta, buenísima, porque movilizó varias cosas, también varios aquí comentan varias cosas acá en el chat. Por supuesto, la autorización a los padres, se les pide a los apoderados, sin duda que sí. Todos esos resguardos tienen que estar, porque si no tendríamos una encuesta que en realidad, por mucho que tenga todos estos resultados, no sería válido a nivel metodológico ni ético si no están todas estas consideraciones éticas. Bien, habían varias manitos levantadas, pero se bajaron. No sé si alguien Sí. más. ¿Una más, quizás, Rodrigo? ¿Una pregunta más? Si es que alguien tiene alguna consulta o quiere hacer algún comentario. Gracias, Catalina, que fue la que hizo la pregunta. Parece que no. Andrea, dele nomás. Yo otra vez, sí. Dale. No, es que estaba Perfecto. pensando, es que escribí ahí, estamos llegando tarde, porque en el fondo, si estamos hablando de prevención o promoción de derecho y todo eso, es como para prevenir que justamente un niño sea vulnerado o vulnerada. Ya, y en ese sentido, crear estas comunidades sensibles también tienen que ver con eso, con trabajar con los padres, los colegios, donde los niños y los adultos también están más cercanos para poder prevenir y no llegar ya a las instancias de tener que denunciar o escuchar cómo maltratan a un niño que vive al lado de mi casa o ver cómo una mamá o una persona abusa de un niño, de una niña, de un adolescente, sino que ahí ya estamos llegando como tarde, ya tarde, porque va a terminar siendo un niño que va a estar siendo institucionalizado probablemente con una medida de protección y un programa, etcétera. Y ahí ya estamos llegando tarde, o sea, para poder prevenir, hacer Totalmente. una prevención de calidad y una promoción de calidad también tenemos que partir por ahí, para poder crear también comunidad sensible. Eso quería agregar. Buenísimo. Sí, Andrea, yo también pienso lo mismo. Llegamos tarde. Esa es como la frase típica. Y también pienso en que nosotros somos un país donde hacemos muchas leyes porque llegamos tarde. Entonces hacemos una ley para un fenómeno que ya está muy instalado y quizás pensamos que esa es la solución. Y yo no digo que no lo sea, pero es un elemento más. Porque a veces las leyes nos obligan, ya nos dan posibilidades, pero a veces también las leyes les faltan presupuesto, entonces nos quedan medias cojas. Em, pero necesitamos un cambio que es mucho más de fondo, que es mucho más a largo plazo, que tiene que ver con que vaya permeando a nivel social. Primero, que los niños son sujetos de derecho, no son propiedad de adultos, ¿cierto? No, los adultos no pueden decidir lo que es mejor para ellos y desde ahí pensar que la violencia es una forma adecuada, ¿cierto? De disciplina o de interacción. Y también lo que dice Andrea, los cuidados sensibles, ¿cierto? Las comunidades sensibles, para también estar ahí atentos a detectar. Y también, porque no siempre va a pasar, o sea, la prevención es el ideal, ¿cierto? Pero implica también muchos costos materiales, humanos, que uno ojalá pensara que se pudiesen poner más recursos en prevención. Pero si no es factible poder prevenir todo, porque tampoco vamos a llegar quizás a todo en términos de prevención, sí también poder tener comunidades sensibles para la detección. Mientras más temprano detectamos también una vulneración de derechos en un niño, más probable es que podamos intervenir en eso y entonces que haya menos riesgo de una revictimización. Y ahí subamos ese concepto de que el niño vuelva a ser víctima de alguna forma de violencia. Sí. Gracias, Andrea. Y tenemos a Consuelo, y yo creo que con Consuelo ya vamos cerrando, Rodrigo. ¿Te parece? Mi parte, por lo menos. Súper bien. Consuelo, y te doy la palabra. Tratando de responder también en el chat. Ay, sí. Bueno, yo soy practicante de psicología y estoy en una clínica. Y me ha tocado mucho ver a muchos niños de una violencia que usted menciona y que a mí me resonaba mucho. De que Ujú. los niños no pueden salir a jugar a la calle, no pueden salir a la cancha tan tarde, que ahora se oscurece más temprano y más temprano Mm, están en la casa encerrados. Entonces yo digo, pucha, ellos piensan en la violencia. Hay niños muy chiquititos que me dicen, vi a mi vecino con armas, vi a mi vecino yo mm, sé que es narcotraficante. Y digo, pucha, tan chiquititos sabiendo de estos temas que son tan de adultos, tan mm, difíciles de tratar. Y digo,
¿cómo se podría abarcar estos temas ya, la violencia, el tema de la delincuencia? Pero esa gente también fue niños que Exacto. llegaron a este punto. Entonces, volvimos al tema de la infancia, que esta gente que está siendo violenta también fueron niños violentados. Mm. Entonces, un siglo de violencia que no está terminando y no se está abarcando por ningún lado, o Es muy por que, encima. exacto, Consuelo. Lo que pasa es que, y tocaste un tema clave, porque quizás durante mucho tiempo estábamos muy focalizados en las victimizaciones más a nivel individual y como el niño que es víctima de maltrato, porque se detectó el maltrato, porque se denunció un abuso y es como, le pasa eso, pero hay un entorno donde si empezamos a ampliar la mirada y no nos quedamos solo en la situación o en el niño, así como muy encapsulado o aislado y empezamos a mirar, ¿cierto? Lo que nos ofrece este modelo ecológico de ir como por anillos, ¿cierto? Y mirando los contextos más cercanos hasta ir ampliando la mirada, vamos a encontrarnos con diferentes situaciones de victimización. Y lamentablemente ahí los niños también son víctimas de lo que pasa a nivel social. Efectivamente, hay bueno, quizás el tema de la seguridad está como bien, creo yo, como, no sé si manipulado, manoseado, no sé, como que hablamos mucho del tema de la seguridad, la inseguridad, digamos, los crímenes, pero los niños lo van a ver en su barrio, como dice Consuelo. Se van a dar cuenta de que, no sé, hasta las 5 hasta las 6 de la tarde, porque si ya oscurece, es peligroso, ¿cierto? Y a las 6 estamos todos más o menos como ya medios encerrados. Y sobre todo hay lugares donde los niños saben que no salen a la esquina porque pasan ciertas cosas en ciertos horarios, como que cambia un poco el barrio después de ciertos horarios y ya no es el barrio donde ellos pueden transitar, moverse, movilizarse, jugar eventualmente. Pero eso ya es un problema mucho más macro. ¿Le afecta a los niños? Sí, pero es un problema mucho más a nivel social y tenemos que ver entonces las políticas también en ese sentido que estamos teniendo. Sí, políticas más bien represivas, ¿cierto? Políticas que van como mucho al delito que ya está pasando, los delitos que están pasando, pero de nuevo nos falta como ir, como, no sé, no quedarnos en la superficie, como dice Consuelo, como profundizar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la mayoría de los adolescentes y adultos infractores de ley tienen trayectorias de vida en servicios proteccionales, en cuidados alternativos, ¿cierto? A nivel de protección? ¿Eso es algo azaroso? ¿Es casual? ¿O algo pasa ahí? Entonces, ¿estamos llegando bien a ese momento o seguimos llegando tarde, como dice Andrea? Probablemente seguimos llegando tarde, porque seguimos teniendo políticas más bien reactivas y más bien represivas en ese sentido. Entonces, creo que esto es una mirada mucho más profunda, mucho más también em, integral respecto de esto. Sin duda que sí. Bien, hay varios comentarios más ahí en el chat, pero ya estamos llegando a la hora de quizás de cerrar este espacio. Las dejo invitadas también por si quieren avanzar, ¿cierto? En ahondar en estos temas en el diplomado. No se van a arrepentir. Yo sé que viene un poco de cerca porque soy la que coordino, pero igualmente hemos tenido siempre muchos interesados y ya creo que vamos como en la sexta versión em, siempre tratando de tener los docentes que vengan de diferentes ámbitos académicos, desde lo práctico, desde la investigación, de todas partes, abogados, jueces, juezas, psicólogos, psicólogas, del mundo de la pericia, del trabajo social, de diferentes ámbitos, como ojalá lo más interdisciplinario posible para también poder avanzar en ese sentido. Y siempre se generan muchas, o sea, se generan buenas comunidades educativas, también los que entran al diplomado, hacen chat y permanecen también en el tiempo ahí con esas redes de contacto, de apoyo, también de ayuda en muchos casos. Así que las dejo invitadas por si quieren también que nos encontremos en el diplomado. Y Rodrigo, te devuelvo el micrófono para que también avancemos a lo que sigue. Muchas gracias por la participación, por estar aquí en este espacio también. Así que eso, que tengan una buena noche y suerte para alguno o alguna que se ganará la beca y nos veremos entonces en el diplomado. Eso, Exacto. Rodrigo, que estén muy Muchas bien. gracias a ustedes por la simpatía y la buena onda de siempre. Gracias, que estén muy bien. Gracias por los aplausos y los corazoncitos virtuales.